Bienvenido a Fuera de Micrófono, Javier Riollo. ¿Cómo vamos? Bien, me resisto, a pesar de todas las historias que pasan alrededor, soy un resistente, Javier. Me alegro mucho verte y oírte. Yo incluso quiero recordarte de muy jovenzuelo, a los años 80, en Radio 3. Sí, con Manolo claro. Ferreras, puede ser. Claro, mira. ¿Esos fueron tus comienzos? Bueno, yo había comenzado en la prensa escrita. Yo había comenzado en una revista que se llamaba Opinión, donde estaban algunos de los, luego muy famosos algunos. Estaba un joven de corresponsal en América que se llamaba Pedro J. Ramírez. Ah, sí, me suena. Sí, bueno, aquella revista y tal. Y de ahí, pues, porque llevé dos discos a Radio 3, al programa de Manolo Ferreras, tenía un amigo, y le llevé un disco de Bola de Nieve, que es un cantante muy olvidado, maravilloso, cubano, maravilloso, y otro de Boris Vian, un cantante francés de jazz, escritor y tal. Y me dijo, joder, qué interesante, quédate. Entonces empecé a hacer una colaboración, otra colaboración, y me hice la segunda mano de Manolo Ferreras, o me hice el cómplice, guionista, amigo. Hice de todo. Eran las mañanas. Eran las mañanas. Primero se llamaba La Barraca, como un homenaje a La Barraca de Federico García Lorca. Era un programa que mezclaba todo. Llegaron los 80s y la movida, y dijeron, hay que cambiar el nombre. Y yo dije, como la película de Chaplin, Tiempos Modernos. Y lo llamamos Tiempos Modernos. Entonces, Tiempos Modernos, fíjate que yo a veces empezaba a las 8 de la mañana. Yo a veces llegaba directamente del sol de las 4 de la mañana de echar un descansito y llegaba a incorporarme al programa. Y la verdad es que estuvo muy bien. Luego nos pasó de todo. Quizá el éxito nos hizo ser peligrosos. Eran los años de Felipe González. Y yo empecé con Castedo. Cuando estaba Castedo en la dirección general. Y con Felipe González no le gustaba demasiado nuestro espíritu hipercrítico. Fíjate qué tiempos. Y nos mandaron, es una patada hacia arriba, a hacer la noche de Radio 1. Y ahí nos pasó una cosa curiosa. Ahí me tocó retransmitir en directo por la noche desde el Rocola el concierto de las Bulpes, que era un grupo. Y entonces sí, que un escándalo se dijeron porque... en directo un Me cago en Dios, que fue en nuestro programa. Y aquello nos llamó Calviño, que estaba entonces, dijo, mira, yo aguanto muchas cosas, pero esta presión que ya tengo del otro, de tal, igual, tenéis que hacer otra cosa. Y le dije a Ferreras, pues mira, mejor, hacemos, en plan castigo, que fue una maravilla, España en blanco y negro. Entonces nos recorrimos España en los sitios más insólitos que te puedas imaginar, cárceles, prostíbulos, barrios marginales, una España curiosa que seguía todavía anclada a un pasado más duro, ¿no? Y ahí nos pasó de todo. O sea, yo ahí tengo recuerdos de la Modelo de Barcelona con el capo de los presos de la Modelo, que tenía, en fin, un poder sobre todo. No voy a contar alguna cosa que es demasiado escabrosa. O el psiquiátrico penitenciario, donde estaba el arropiero, que era el asesino en serie mayor de España, que cuando Ferreras iba, y Ferreras era, digamos, le importaba más que a mí que sacara el buen sonido. A mí me importaba el entorno, el contenido y tal y cual, ¿no? Y entonces le acercamos el micrófono y tal, cuenta poco, había uno al lado atado a la cama, y entonces va y nos escupe. Y yo le digo, joder, Manolo, esto. Y dice, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Él valoraba el sonido y la eficacia que iba a tener aquello. Bueno, nos pasó de todo. Luego, por terminar ese periplo de Radio Nacional, nos llaman, porque se ha ido antes nos piden hacer el fin de semana. El fin de semana en días como este. El fin de semana que fue un súper éxito. Luego me llama Fernando Delgado para hacer con una chica que había venido de Ibiza, con Concha García Campoy, un programa que sustituía a las mañanas de Luis del Olmo. Pero como Concha estaba presentando el diario, a los 2 meses los sindicatos se quejaron y se lo quitaron. Y yo me fui a hacer una revista, El Europeo, que transformé de revista económica y tal, y a los pocos meses me llama Concha y dice, oye, que tengo una oferta muy buena de la SER. Nos ha llamado... Y te vas a hacer... Y me voy a hacer la Vivir, que son 2 días. Vivir, que son 2 días. Bueno, nos vamos. Concha, Lorenzo y yo. Lorenzo estaba Díaz, contigo también. A Lorenzo le metí yo en el programa. ¿Conocíais? Sí, le conocía a Radio 3 y éramos amigos. Y me pidió, por favor, que le metiera en el programa de Concha García Campoy.
Y Concha, y esto que cuento es verdad, al principio era un poco resistente y dice, es que este es un poco pesado y tal. Dijo que no, que nos da mucho juego. Y él dijo, por la pieza, se obsesionó y conquistó la pieza. Entonces sí. Me llamó Concha y me dijo, oye, que tengo una oferta muy buena. Nos reunimos con Del Cader y tal, que era entonces el nuevo director general de la SER. Vamos a hacer A Vivir, que son 2 días. Yo estaba en una casa en Asturias y le digo, veniros para acá y pensamos el programa. Y pensamos todo, hasta el nombre. Y ha durado, bueno, todavía se llama Vivir, que son 2 días. Fue un éxito. Bueno, eso es un pequeño periplo de inicio de la radio. Fueron tus inicios, pero en aquellos inicios tú eras de la Liga Comunista Revolucionaria, la LCR, ¿no? Son pecados juveniles. Fíjate que es cosas. En aquel tiempo mucha gente joven era, lógicamente, de partidos, de tal, no sé qué. Pero luego te haces socialdemócrata y en estos momentos probablemente haya gente que diga, este se ha hecho un facha. No, eso no te ha llegado a pasar. Yo, fíjate. O sea, ese Te entiendo. Yo no he cambiado. Mi periplo ha sido de ser un joven con el franquismo y naturalmente antifranquista, coquetear con la izquierda, digamos, la izquierda del trotskismo era una izquierda más pija culta, no lo de pija, pero teníamos ese espíritu de el diálogo con los surrealistas que había tenido Trotsky, ser antiestalinistas, por tanto no ser comunistas en el sentido, digamos, puro de ortodoxia del partido. Luego me hice ácrata, o sea, yo era un descreído como siempre he sido. Lo de la socialdemocracia llegó por un posibilismo razonable de estar en este país. O sea, yo conocí los tiempos duros, conocí a la izquierda ortodoxa que no me gustaba y conocí los cambios lógicos que se habían dado en la otra izquierda que venía de otro lado y como habíamos entendido que había que cambiar, que había que pertenecer naturalmente al mundo occidental que pertenecíamos, naturalmente estar en la OTAN, naturalmente, y fui asumiendo todo eso con normalidad. Y yo no he cambiado. Lo que pasa es que para mí ahora el gobierno que se dice social progresista, socialista, no representa ni el social progresismo ni el socialismo. Es una especie de suerte de intereses creados distintos donde favorecen la continuidad contra natura de un hombre que ha tomado unas formas, digamos, autoritarias de ejercer el poder. Y en eso estoy enfrente, absolutamente enfrente. Siempre se te ha asociado a este periodismo cultural, has conocido a gente relevante del mundo de la cultura, pero a los políticos la cultura no parece que les interese demasiado, ¿no? A la vista estamos un poco del tipo de ministros que se nombra. Si dices ahora. Sí, me gustaría me gustaría de los que tú has conocido, ¿quién ha sido para ti? Mira, yo he tenido la suerte de conocer y de ser amigo de Javier Solana, que todavía lo soy, a pesar de nuestras diferencias. Hemos veraneado en la misma zona de Galicia, él me dejó la primera casa que yo tuve allí. He conocido a ese grupo, digamos, del mundo de guerra. El mundo de guerra era un mundo de intelectuales y de lectores y de tal. Por decirlo así, Guerra era más de la Nouvelle Vague francesa y Felipe era más de las películas del oeste. A mí me han gustado las dos cosas, pero yo he conocido muy bien a ese grupo de socialistas cultos, de Almunia, Leguina. Bueno, hemos estado juntos en muchas batallas. Yo he sido solamente compañero de viaje. Nunca he estado afiliado, aunque me ofrecieron afiliarme y tal. Ni siquiera he tenido, digamos, la obediencia debida. Muchas veces he ido por libre. A mí, como tú señalabas, y tú lo sabes, porque tú fuiste jefe mío en una revista hace mucho tiempo, a mí me importaba más la vida que se iba despertando en este país, la vida que iba cambiando. Me importaba naturalmente el mundo de la cultura. Tuve la suerte de ser amigo de algunos de la llamada generación del 50 o del alcohol, de Ángel González, de Pepe Caballero Bonal, con los que fui muy, muy cercano, muy amigo. Y luego he tenido la suerte de tener la cercanía con Mario Vargas Llosa, o con Carlos Fuentes, o con casi todos los escritores que han surgido aquí. A mí el primer libro de Pérez Reverte, la primera entrevista se la hicimos en el programa. Es decir, cuando Pérez Reverte venía a ser un compañero periodista, hizo su primera novela. Es decir, que yo por razones de... Luego trabajé en la editorial Alfaguara,
yo he conocido a casi todo el mundo de la cultura española, ¿no? Vamos, a casi todo, no, a todos prácticamente. Y con toda esa experiencia, a ti y después de haber pasado, que luego hablamos si quieres también de ello, por el Instituto Cervantes, ¿cómo crees que hemos podido llegar a esto? Porque me imagino que tú echas un poco de menos, conociéndote un poco como te conozco, es el Madrid de las tertulias, de la tolerancia, de la discrepancia, pero con amigos de distintos colores, ¿no? ¿Eso se ha perdido? ¿Tú crees que se recuperará? Yo quiero ser optimista, pero no tengo todavía tanta fe, ¿no? Yo me acuerdo muy bien, o sea, a mí me ayudó mucho en este mundo, me acogió Raúl del Pozo. Raúl del Pozo era uno de los periodistas de referencia, era un periodista estrella. Un maestro, ¿no? Era un maestro. Y al lado de Raúl estaba Manuel Vicent, que era de otro estilo, pero, digamos, tenía otra estética, pero tenían una tertulia donde había mucha gente en el Gijón y estábamos algunos jóvenes que nos habíamos colado. Eso para mí fue fundamental. Ver cómo en esa tertulia había comunistas, algunos de derechas, no muchos, socialistas, socialdemócratas, ácratas, vividores, bohemios y tal. Eso era, digamos, un alimento de vida y de cultura cada día. Luego, de ahí, muchas veces yo hacía de taxista de Raúl para llevarle al casino a que se jugara el dinero. Algunas veces hasta ganamos algo. Y ahí pasaban directores de cine, actores, tal. De ahí salió que hicimos un programa que le llamaron a Raúl y me dijo, yo no lo hago si no te vienes, con Lola Flores y Lolita, Sabor a Lolas, en Antena 3 Televisión cuando empezó. Es decir, de ese mundo de las tertulias, por lo que tú me decías, se enriquecía mucho siendo dialogantes y diversos y a veces casi contrarios, pero admitíamos. Fíjate que incluso en tu trayectoria profesional tú has sido guionista pues del Loco de la Colina, pero al mismo tiempo acabas de citar a Concha García Campoy, pero lo has sido también el programa este de Lola Flores. Quiero decir que ¿quién más has estado? Bueno, has estado con distintos, bueno, con Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy y tal. Bueno, ¿tienes una capacidad especial de adaptación o realmente te interesa también? Yo creo que sí que tengo capacidad de adaptación, pero fíjate... Son muy distintos ellos, ¿no? Sí, muy distintos, muy distintos. Más ha sido, creo yo, que mi peculiaridad de, digamos, de ir por libre, de ser un verso suelto, como la columna que yo hago en este lugar, en The Adjective, de ser un verso suelto les hacía gracia. Porque a mí, Iñaki me dijo, yo lo que quiero es que tú cuentes lo que te parezcan las cosas más pegadas al mundo cultural, o los viajes, o el cine, o el teatro, o los libros, etcétera, que, digamos, que un rigor de tener una especie de estructura cerrada con un guión, no. Yo iba haciendo de mí. Y por suerte, Javier, o por rareza, mi capacidad de ser yo a veces y traicionarme, mi mirada pues ha sido, digamos, aceptada. Y otras veces, mira, Concha García Campoy era una esponja maravillosa. Era una mujer capaz de captar todo. Pero Concha García Campoy llegó verde que te quiero verde. Sí, una jovencita, en televisión, además. A mí me dijo Fernando Delgado, mira, es una gran comunicadora, pero tiene, digamos, lógicas carencias. No tenía una formación cultural ni política muy importante. Yo hice el trabajo con ella y Lorenzo Díaz para, digamos, todas las bondades que tenía, ampliarlas. Y a mí eso me gustaba. O sea, a mí casi me obligaron a estar en el micrófono, pero a mí lo que me gustaba era la trastienda y la cocina. Me gustaba mucho pensar cosas, poner sintonías, poner las músicas, proponer colaboradores. Yo puse un montón de colaboradores allí en la SER, desde bohemios como Perico Beltrán hasta eruditos como Fernando Rodríguez Lafuente, o, en fin, he tenido ese interés por lo heterodoxo también y por lo culto, dicho entre comillas, ¿no? Ha sido el mundo de la cultura, que es un mundo de la vitalidad y la vida y de interpretarla, es el que me ha atraído siempre.
Oye, has contado en alguna ocasión anécdotas, yo creo que también se las he oído alguna vez a Raúl, de Lola Flores. A Lola Flores le llevabais a filósofos, le llevabais a gente con un nivel que, claro, me imagino que ella asimilarlo... Mira, ella es... Y un día ya os dijo que estaba hasta... ¿no? Sí. Ella era sorprendentemente abierta, digo sorprendentemente porque parecía que iba a ser un icono de la diversión del franquismo, y ella era una mujer, bueno, con unas artes y unas libertades y una capacidad de entender a uno y al contrario. Entonces, ellas se encargaban de llevar la parte musical del programa. Y nosotros le dotábamos de que fueran al programa la representación viva del mundo español. Y allí iba, pues yo qué sé, Fraga, Carrillo, la Duquesa de Alba, Cabrera Infante, Manolo Vázquez Montalbán. Y una vez en una de esas, pues nos pidió Javier Sádava, el filósofo, que le invitamos al programa. Y yo le había invitado, era amigo, le invité, y yo le tenía que contar a Lola quién iba a ir y por qué. Y a veces pues no conocía a la gente que iba, claro. Y cuando le digo, no, Javier Sádava, ¿y ese quién es? ¿Quién es? Y era por la mañana, ya se había tomado un whisky. Y no sé si algo más y tal. Y dice, ¿y ese quién es? Digo, pues mira, es un filósofo. ¡Este hasta el coño de filósofo y de tal y cual! ¡No le hago la entrevista! Entonces, bueno, digo, vale, lo intentaré con Lolita. Y Lolita me dice lo que diga mamá y tal. Y ya mamá se da cuenta que estamos así un poco preocupados porque estaba allí Sádava. Y me dice, ¿quién es? Digo, aquel de allí. Dice, uy, si parece el pájaro espino. Que venga, que venga. Le gustó. ¿Sabes? Bueno, sí, hemos tenido 1000 historias con Lola. Algunas se pueden contar y otras no. Has hablado de que siempre te ha gustado ir un poco por libre y hacer lo que en cada momento, pero eso tiene un coste, y sobre todo en un país tan polarizado como este ahora mismo. Quiero decir... Pues sí, es lo que tú señalabas antes. ¿Has perdido algún amigo en el camino? Sí, quizás que no eran amigos que merecieran tanto la pena, ¿sabes? O sea, la gente que no es capaz de ver que tú seas crítico o discrepante con un gobierno que se llama progresista y que hace todo lo contrario, y que dice, ay, es que estás ya en la fachosfera. Digo, pues mira, yo no estoy en ninguna fachosfera, ni sé bien qué es. Yo estoy donde he creído que estar. Yo siempre he sido admirador y seguidor de Fernando Savater, desde los años 80 a principios. Y ahí sigo al lado de Savater muy contento. O con Félix Razúa, o con tanta gente que ahora les llaman como de la fachosfera. Yo igual he sido amigo de Sabina, que de Jesús Quintero, que de Lola Flores, es decir, yo me he preocupado por entender más este país y no ponerle barreras ni hacer muros ideológicos. Y todavía no estoy dispuesto, y así yo creo que seguiré lo que me quede, que espero que sea un rato. Yeah. Porque después has trabajado muchos años, has colaborado con la SER, con El País. Sí. En aquellos etapas, esa etapa tuya que es larga y tal, que quizás se admitía más la discrepancia con la línea, digamos, editorial de esos medios. Absolutamente. Porque ahora han salido mucha gente del periódico, pues se supone que es por razones, ¿no? Absolutamente. Yo solamente, la verdad es que tengo buenos recuerdos del Grupo Prisa. A mí nunca me han impuesto y tal. Yo creo que el viraje que dan, lo dan por una servidumbre excesiva en algunos momentos. Yo ahí tengo todavía muy buenos amigos y creo que muchos son grandes profesionales. Otros quizá han cerrado un poco más su mundo y no son capaces de entender la crítica desde fuera. Pero yo he estado 20 y tantos años feliz. Yo he estado en Canal Plus Televisión haciendo un programa de debate. En la SER casi 30 años, 27 años. En El País 25 años y yo nunca he tenido, digamos, ningún problema. Sí que tuve una vez un problema. Una vez un problema colateral. Yo hice un reportaje en El País domingo con Carrillo, Teodulfo Lagunero y Marco Sana. Se publicó, era una doble página estupenda y tal. Comunista, un comunista rico que pagó el Partido Comunista, como Teodulfo Lagunero. Marco Sana, el poeta que estuvo más años en la cárcel, que salió tardísimo a la cárcel. Carrillo, que se había convertido en otra cosa, y aquello salió muy bien. Y sí que hubo quien me lo criticó desde dentro del periódico. Decía, bueno, es que parece que haces una broma. Es alguien muy famoso, y no quiero decir su nombre.
parece que haces una broma que no condenas lo que fue el comunismo. Digo, yo ni condeno ni dejo condenar. No he sido compañero de viaje, cuento. Es que mucho jijijaja se hacía ahí. Digo, los que hacían ellos cuando estaban juntos. O sea, yo ni me invento ni que fume o que deje fumar o que diga una cosa o que diga la otra. Ni que Teodulfo Lagunero sea alguien que estaba en Massín de París, que se hace rico en los años del franquismo con la vivienda social y que luego subvencione por mala conciencia al Partido Comunista. Y bueno, y ahí me enfadé un poco y con otra cosa también. Pero he tenido, digamos, de tantos años, muy pocas discrepancias. Muy pocas discrepancias. Yo he trabajado contigo durante unos años. La revista Tribuna hacías una doble página. Sí, una crónica cultural de cosas festiva, variada y tal y cual. Muy divertido, además. Me lo pasaba muy bien, la verdad. Ese era como, digamos, estaba en mi salsa. Porque nunca me imponías nada, ni me imponían nada. Nunca, ni tú, ni Chan, ni Pérez Henares me dijo, oye, a ver si esto... Vamos, yo hice lo que quiero. Me decían, pues señala una cosa, decíamos un recuadro. Y señalábamos una cosa que a lo mejor lo consensuábamos, pero éramos libres y bueno. Una etapa de tu vida, quizás ya más reciente, vamos avanzando es el Instituto Cervantes, ¿no? A ti te nombran en el 2011, quiero recordar, director del Instituto Cervantes en Nueva York. Sí. El director del Instituto Cervantes entonces era Juan Manuel Bonet, ¿puede ser? ¿O? No. ¿Quién te nombra? ¿Y cómo fue esa...? Pues mira, ¿Cómo llegas ahí? Ver, yo ahora me río, porque yo hice sobre Zapatero, un documental pequeño para la RAI, para la televisión italiana y tal, sí. Y porque tenía buena relación con Barroso, con Miguel Barroso, ¿no? Que era un hombre que lo conocía desde los tiempos de él había estado con Rubalcaba y lo conocía entonces. Era fue secretario de Estado con Zapatero. Sí. Luego fue presidente de la FNAC, hizo muchas cosas, tal y cual. Cuando llegó Zapatero, de alguna manera me tiraron los tejos para hacer cosas. Entonces yo iba diciendo que no y me quisieron nombrar, y salió el nombramiento antes de tiempo, un cargo altamente peligroso en Televisión Española, en Radio Televisión Española. Iba a ser el responsable de dramáticos, programas dramáticos, inversiones en las películas, tal y cual. Era, digamos, el cargo más arriesgado por la cantidad de dinero que se podía mover, la cantidad de favores que podías hacer y tal. Yo estaba en La Haya porque yo hago documentales, cine documental, y estaban poniendo en la Filmoteca La Haya unos documentales míos, ¿no? Y me voy al Museo de la Niña de la Perla y cuando salgo, habían empezado los móviles, tengo 120 llamadas. Digo, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? Y veo que son que dejé tan de Vicente Gómez, no sé quién, no sé cuál. Digo, coño, ¿esto qué es? Y me doy cuenta que algo ha pasado, algún filtro, y es que lo había publicado El País, que iba a ser eso. Y empezaron a llamarme todo el sector del mundo del cine, que los conozco bien y que aprecio mucho. Propuestas. Bueno, felicitarte en primer lugar. Primero felicitarme, a decirme, por favor, Javier, di que sí. Di que sí, que nos hace falta alguien que conozca desde dentro, di que sí, di que sí, di que sí. Iba a decir que sí. Pero un buen amigo de muchos años me llama y me dice, oye, tengo una serie pendiente que si de verdad tira para adelante, tú tendrás, digo, no quiero oírte, no quiero escuchar lo que me vas a decir, que no pasa nada, pero si no tiene por qué ser, si puede ser una casa en Málaga o lo que sea. Entonces ese día dije yo, voy a decir que no. Y dije que no y me dijeron, pues quédate. Me metieron casi a la fuerza en el consejo, del que me salía a las 2 reuniones porque vi que, digamos, era hostil en la manera que me habían metido, y me dieron un programa que pedí de libros. Extravagario, que duró 4 temporadas, porque luego quisieron hacer negocio con otros y lo quitaron y tal, que iba muy bien. Es decir, yo he tenido esa, no sé, quizá excesiva voluntad de no humillarme y de no someterme y de no venderme, y ha sido una resistencia que a veces no es fácil, cuesta cara. Y luego me ofrecieron el Instituto Cervantes, que estaba Carmen Cafarel. Me habían ofrecido 2 Cervantes antes, en tiempos más remotos, y había dicho que no. Pero ya cuando me dijo, era un homenaje a María Dolores Pradera, que era amiga mía, y me llamó Carmen Cafarel en el homenaje que se le hacía en el Cervantes, me dice, Javier, te voy a proponer una cosa que no creo que te puedas negar.
Entonces, bueno, para ver qué es. Dice, mañana nos vemos en tal sitio. Nos vimos y me dice, el Cervantes de Nueva York. Y yo, claro, yo digo, ¿cómo puedes decir que no a Nueva York con lo difícil que es tener allí un buen trabajo? Y a mí me gustaba mucho, iba mucho al Cervantes poniendo mis películas documentales y hablando y haciendo charlas y tal, y haciendo un trabajo que puede ser interesantísimo. Y me fui a Nueva York, para que luego historias personales hicieron que me volviera antes, porque mi mujer entonces enfermó de cáncer y tuve que pedir cercanía y me fui a Lisboa. Fuiste a Lisboa y posteriormente a Tánger. ¿En Lisboa cuánto tiempo estuviste? 5 años. 5 años. 5 años. ¿Y en Tánger? Y en Tánger casi 5 años. Casi 5 No cumplí los 5 años porque uno que era, como decía Ángel González, es un falso bueno en todo, que era falso amigo mío, que se llama Luis García Montero, decidió que yo no era cómodo, porque yo había levantado la mano con algunas cosas que estaba viendo en Marruecos, me había quejado, pregunté por qué pasaba con eso del Sáhara, esa obsesión así, en fin. Y una vez me dijo, ¿tú tocas mucho los cojones? Digo, yo no, yo quiero ser, vamos a ver, yo hice un trabajo de verdad, Javier, que lo pueden decir la gente de Tánger, absolutamente innovador y abierto y profesional, claro, como lo había hecho en Lisboa, como lo hice en Nueva York, donde fueron desde Almodóvar hasta Sara Montiel, que me criticaron por invitar a Sara Montiel, Carlos Fuentes o Vargas Llosa o Amancio, sin cobrar. O sea, iban por afinidades y por voluntad de estar conmigo, o Garci o Vicén, o yo reformé aquello y en Tánger hice lo mismo, sin romper las complicadas relaciones diplomáticas con el gobierno de Marruecos, que hay que tener cuidado. Pero también hay maneras de abrir. Y yo hice muchas colaboraciones con ellos para hacer música, para hacer tal, para hacer cual, pero no era cómodo. Y 6 meses antes de mi final de contrato se me invitó a irme. Luis García Montero se mete en algunos charcos, es un poco, ¿no? Porque, claro, yo no sé hasta qué punto has vivido tú o si quieres hacer una reflexión, opinar, esa polémica con el director de la Real Academia Española, porque dice que es abogado, porque dice que no. Ese tipo de... Mira, no sé. yo dije una vez, y creo que lo escribí, que había una parte de rencor y otra parte de envidia en sus actuaciones. Y también hay una especie de espíritu autoritario de quererse apropiar de cosas que no le pertenecen, de la memoria de gente. Sí, con las viudas. O sea, de Alberti. Yo hice con él, él participaba, un documental sobre Alberti, y me arrepiento mucho de yo naturalmente estaba María Asunción y otras cosas, pero de haberle dejado a él demasiado papel. Hice uno con Francisco Ayala, con él también, donde también me arrepentí. Yo fui durante un tiempo muy amigo, era de la pandilla y tal, discrepaba mucho. A mí me llamaba el amigo de derechas porque era socialdemócrata, y algunos de ellos eran muy comunistas puros y duros, ¿no? Luego resulta que han sido los más sanchistas del sanchismo, los más entregados y los más tal. Y las polémicas las busca porque de su manera la tensión y el conflicto y el guerra civilismo es lo que les va bien. O sea, él es un niño de una familia de derechas. Ya te iba a preguntar, porque claro, estás hablando de un perfil, de una persona que dice, bueno, busca esto, busca... Si esto, por ejemplo, Sánchez es un poco también en ese sentido, se ha rodeado de gente que van también buscando eso, el enfrentamiento. No sé, ¿qué opinión tienes algunos quizás no lo busquen, pero desde luego... ¿Quién se ha rodeado? Porque claro... Desde luego, mira, se ha rodeado... A mí me parece que ha captado en las rebajas de no sé qué lugar de pedir trabajo a la gente que tiene alrededor, porque es casi imposible tener un peor equipo en tantas cosas y en lo cercano que haya sido tan ignorante de lo que le estaba rodeando. Eso es casi increíble, no se puede creer. O sea, yo sé que García Montero es uno de los valedores de él en lo que, entre comillas, podemos llamar su mundo cultural, que es de una ignorancia pseudo-progresista absolutamente manifiesta. La gente que sabe se ríe. Cuando dice que va a hacer
la conmemoración del franquismo, no son capaces de hacer nada porque no son capaces de arbitrar de una manera lógica y de abrir el espectro y la mirada. Cuando dicen que van a hacer algo para luchar contra la prostitución, tampoco. Y cuando se fían de sus asesores culturales, ahí tenemos la dejación del Ministerio de Cultura en uno ¿cómo se llama? De Podemos, no. El Urtasun. Urtasun, Ernest Urtasun. Ernest Urtasun, que es de Yolanda, ¿no? Sí. Es catalán, sí, tiene bueno, sí, su trayectoria, no sé cuál es un pijo progre que hizo diplomacia, pero lo que no hizo fue muchas lecturas. Entonces, él lo que está obsesionado es en llevar su política de perseguir la colonización de los museos. Bueno, qué torpeza. Perseguir a los que nos gusta la tauromaquia. Perseguir lo que ignoramos, perseguir la heterodoxia y la apertura. Cualquier cosa que a él le pueda parecer no suficientemente progre, lo persigue. Y ahí está García Montero asesorando y mandando en el ministerio con otros. Y eso no me lo han contado. Eso lo he visto yo, porque yo he estado ahí dentro del vientre de la ballena. A mí no me lo han tenido que contar por fuera lo que pasa. Yo he estado viendo y siempre he procurado que no me pillaran en el fango, porque ellos han creado el fango y yo no. Pero fíjate que hablando del fango, en el 2024, o sea, hace un año y pico, se hace un manifiesto en contra de los periodistas que dan información crítica contra el gobierno, no es crítica, sacan a relucir, pues en este caso de Olleti está ahí, ¿no? Y lo firma gente como Iñaki Gabilondo, que los intelectuales o los periodistas contra otros periodistas que dicen cosas que denuncian. ¿Somos un contrapoder o qué somos ahora los periodistas? ¿Iñaki lo firmó? ¿Tú estás seguro? Yo creo que no. Yo creo que sí, ¿eh? No lo sé. Aparece su nombre, me parece. ¿Ah, sí? Bueno, pues... Bueno, aparece luego Jesús Maraña... Pues, eso va de suave. Lo que se llama... Jesús Maraña es el brazo armado de esto, el equipo habitual. El equipo sincronizado. De Iñaki, sí, el equipo de la sincronizada. De Iñaki me extraña más porque tiene una independencia, pero es posible que lo hubiera firmado. Quizá, no, es que no lo sé. No le dieron la información adecuada o tal. Sí que lo firmó alguna gente a la que quiero mucho y con la que discuto mucho y somos discrepantes y amigos, como Miguel Ríos, que tiene todavía una visión, digamos, romántica de lo progre. No lo firmó Joaquín Sabina, que ya se desvinculó del grupo. Y a mí, mira, eso me es igual. De los manifiestos y es que, vamos a ver, a mí me reprochó García Montero, siendo yo director del Cervantes, porque él llegó cuando yo ya había estado en Nueva York y había estado en Lisboa. Claro. Me reprochó que hubiera firmado un manifiesto de defensa de Arcadio Espada porque le perseguían por una historia en Cataluña. Y me dice, ¿estás firmando con Cayetano Álvarez de Toledo? Digo, pues sí, y con otros 200. Evidentemente, estoy en este país y quiero ser libre y ser independiente, y lo ejerzo y lo soy. Lo que puedo. Oye, ¿hasta qué punto las redes sociales, este mundo que nosotros venimos ya tenemos una cierta edad, nos ha pillado ahora de pronto? ¿Eso de alguna forma ha alterado y ha crispado y ha generado como un mundo ahí donde vale todo, donde se insulta, donde no se razona? Acuérdate que cuando éramos... Para una persona que viene del mundo de la cultura eso debe ser duro, ¿no? Jóvenes periodistas, decíamos, el medio es el mensaje. Ya. Y ahora no puedes situar bien un medio. Ahora cualquiera tiene un medio. Ahora cualquiera puede lanzar un mensaje. O sea, tú antes sabías, este periódico, este medio está situado políticamente aquí, este otro viene de aquí, tenía estos filtros, estos otros. Ahora no. Ahora hay un abordaje donde cualquiera puede llegar y cualquiera puede contar sin contrastar demasiado lo que le dé la gana prácticamente. Luego, hacer persecución de lo que se ha, digamos, hecho de manera incorrecta y tal es muy difícil. Entonces, hay que estar muy avisados de a dónde acudimos para no dejarnos llevar por las fake news, por la manipulación de la información, que está a la orden del día. Ahora tenemos quizá peor información porque tenemos demasiada información.
Y eso hay que saber, o sea, quiénes son los necesarios. Antes había, por ejemplo, que Gabilondo era un referente, era un prescriptor de cosas, tal y cual, y tenía su referencia. Había otro distinto, que era Luis del Olmo, había otro que era, no sé, pues Sotillos, había otros, ¿no? Ahora todo eso se puede ir confundiendo porque asaltan mucho el barco. Claro, además hay quizá también intelectuales, gente libre que prefiere mantenerse al margen. Quizá había que implicarse más a la hora de denunciar, pues no sé, desde la corrupción a los... ¿Sabes lo que pasa? Que es que fuera de algunas ayudas, subvenciones, prebendas, premios, hace mucho frío. Entonces, si tú te haces crítico y te atreves, muchas veces te quedas al margen de los regalitos y de las regalías y de las gabelas que reparte el Estado y sus alrededores. Y eso es así. O sea, yo mantengo muchos amigos de esos que un poco se ponen de perfil. Yo no les critico que se pongan de perfil, cada uno adopta la actitud en esta vida de levantar la voz como quiera o decir lo que le parezca y tal y cual. Pero yo no me creo escribir con corsé ni hablar con corsé, no me lo creo. O sea, estar diciendo, bueno, a ver si esto me va a perjudicar. Hombre, no hay que ser idiota, no hay que ser kamikaze, no hay que ser... En fin, evidentemente no hay que insultar, ni denigrar, ni... O sea, si aportas datos contra alguien, tienes que saberlos aportar y tienes que justificar lo que estás diciendo. Cuando yo te estoy poniendo mal a alguien, es que lo puedo justificar y lo puedo documentar. Si no, no lo diría. O sea, a mí la pasión me mueve, pero no la ira, ni el rencor. Yo no voy por ahí, no voy por ahí. Yo quiero tener la libertad de ser crítico y de ser independiente. Y de equivocarme y de rectificar, porque mi vida ha sido una continua rectificación de muchos errores. Bueno. ¿Y qué más tiene que pasar para que pues, el presidente del gobierno, digamos, tira la toalla o convoca elecciones? Bueno, estamos rodeados en un ambiente de... Solo se salva si resiste en el ring, aunque esté tocado y casi noqueado, si resiste contra viento y marea, a ver cuántos asaltos resiste. Creo que ya le quedan pocos asaltos, porque después de Extremadura, después de los casos que le rodean judicialmente, después de lo que suponemos que va a pasar en Aragón, lo que suponemos que va a pasar en Andalucía, ¿qué sentido tiene que tú seas un presidente de gobierno donde no gobiernas casi nada, donde no has presentado presupuestos, donde no puedes salir a la calle porque te insultan, donde tienes que hacer las cosas escondidas, donde tienes asesores como Zapatero, que son altamente sospechosos de otras cosas? ¿Qué sentido tiene? ¿Y qué lenguaje de progresismo tiene eso? Cuando el comportamiento ha sido el que ha sido con las mujeres. Mira, ahora voy a sacar un libro sobre la historia prostibularia. Hiciste uno hace muchos años, me acuerdo perfectamente. Lugares del enocidio. Casa del enocidio, lanza y malvivir. Ahora se va a llamar de otra manera, está hecho un resumen. Está un poco hecho para contar que hemos pecado y hemos incurrido en esos digamos, conductas a veces deleznables y otras veces criticables solo, porque hay distintas maneras de acercarse a ese mundo, de la golfería, de la golfemia, de tal igual. No hemos cambiado tanto, pero lo que no se puede es tapar las cosas desde el poder, ocultarlas, ni de dónde has venido, ni a quiénes has tenido alrededor. Ya para ir terminando, pero se nos va el tiempo. De toda la gente que has conocido, que es mucha y gente importante, ¿quién es el personaje o ¿quién que te ha impresionado más o del que guardas algún recuerdo, si quieres contar alguna anécdota? Pues mira, ya terminamos. Quizá el que más, digamos, me ha importado seguir y más he creído en las cosas que iba diciendo y cómo fue su evolución y cómo fue situándose en otro lado distinto del que venía, que es toda una lección de perseguir la libertad, fue Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa ha sido un ejemplo de tener una, digamos, ilusión por el mundo de la izquierda, del comunismo, del comunismo no, nunca fue comunista, pero de la vida, digamos, vista desde la izquierda, y fue evolucionando no a la derecha, sino hacia la libertad. Y eso
le tengo muy presente. Tengo otros muchos. Yo he trabajado mucho tiempo con Quintero, que era un disparate lleno de genialidad, y le tengo cariño y hemos peleado mucho. Y ahí está mi Raúl del Pozo, ¿no? Como una de las referencias cercanas de amistad y de profesión, ¿no? Y de voluntad de divertirse y de saber contar. Muy bien, Javier, podríamos seguir mucho más tiempo. Por supuesto. Y además que es un placer tenerte aquí. Igual te digo, Javier, ya sabes que enseguida fuimos cómplices en aquellos años y han pasado 40 años y seguimos. Ahí seguimos.